A las personas que nos acompañan ahora son testigos y testigas de Monseñor Romero, que van a compartir su vivencia, el legado que ha dejado en su corazón esta persona tan querida para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entre nuestro panel tenemos en primer lugar nuestro moderador, el padre Juan Hernández Pico, del Departamento de Teología. La hermana Noemí Ortiz, cuyo trabajo en el Bajo Lempa es muy conocido. Suyapa Pérez, del Departamento de Teología también, y coordinadora del proyecto de enseñanza teológica de las Escuelas de Teología Pastoral de la UCA. El padre Pedro de Clerc, de quien no hay palabras que alcancen a compensar o a compaginar todo el compromiso suyo con los salvadoreños y salvadoreñas, compromiso que agradecemos mucho. Y alguien también muy querido para nosotros, el doctor Héctor Dadairesi. Entonces, amigos, amigas, vamos a disfrutar de algo muy profundo, la vivencia de estas personas que son testigos y testigas de Monseñor Romero y los mártires. Buenos días a todas y a todos. Yo estoy aquí de moderador y resulta que yo no viví en El Salvador ni trabajé en El Salvador más que muy poquitos meses durante el tiempo de Monseñor Romero. Pero las personas que están aquí tienen una experiencia múltiple, ¿verdad? Una de ellas, ya lo diremos en su momento, era muy joven cuando Monseñor Romero dio su gran testimonio de seguimiento de Jesucristo en estas tierras. Otra de ellas fue fundadora de una pequeña comunidad, ya lo diremos también en su momento más, y está metida completamente, aparece tantas veces en el diario de Monseñor Romero. Y los otros dos son dos polos de la sociedad salvadoreña. Uno, un polo pastoral, pero la pastoral de entonces tenía consecuencias fuertes políticas, y otro, un polo intelectual y a la vez político, también con consecuencias. Entonces, desde esas perspectivas vamos a iniciar esta mesa, que es diferente, porque no se trata de reflexiones grandes, teológicas, se trata de testimonios sobre lo que ha pasado en sus vidas a consecuencia de Monseñor Romero y cómo vieron a Romero ellos mismos y qué relación tuvieron con él, cómo influyó en sus vidas, etcétera, etcétera. Es un panel de testimonios, ¿verdad? Y vamos a dar la palabra en primer lugar a la profesora Suyapa Pérez Escapini. Ella es profesora de teología en el Departamento de Teología de la UCA y es muy conocida porque es directora de la Teología para las Parroquias, que está prácticamente en todo el territorio nacional.
y que envía a gente que hace su servicio social desde el Departamento de Teología, estudiantes a diversas parroquias del interior y de la capital y de otras ciudades también, ¿verdad? Cabeceras departamentales, llena el país, ¿verdad? Con esa teología para la gente, teología popular. Siempre terminan el año con una gran concentración aquí mismo, pues, ¿verdad? Con la gente que recibe esa formación. Y ella es la persona a la que me referí antes, que era muy joven cuando Monseñor Romero hablaba, ¿verdad? Cuando Monseñor Romero actuaba. Con ustedes, Suyapa Pérez Escapín. Apreciados hermanos y hermanas, convocados aquí en la tierra de San Romero de América, llamados por la memoria de tanta bondad y amor acumulados en nuestra historia, quiero decirles que me siento honrada por tener la oportunidad de compartir con ustedes lo que para mí significa la vida y el martirio de Monseñor Óscar Romero, los jesuitas mártires Elba y Celina Ramos, asesinatos perpetrados al iniciar y concluir la década de los años 80, fecha en la que yo cumplía los 15 años. Provengo de un hogar donde hubo mucha violencia doméstica y de una sociedad que trivializa los patrones culturales de violencia en todos los niveles de la vida. Pueblo que ha vivido una guerra civil que alteró la vida de toda la población, especialmente del campo, pero también de las ciudades, del centro e igual de las periferias. Formo parte de una sociedad que aún en esta larga posguerra no resuelve los estructurales problemas de injusticia, de miseria, abuso y explotación. Complementario a estas realidades, también puedo afirmar que estoy marcada por una dinámica social revolucionaria que quería cambiar las estructuras injustas en aquella época y que encontró aliento en una iglesia que proclamaba en Cristo la liberación de todas las ataduras humanas y de las idolatrías de turno. También procedo de una iglesia de tradición católica romana que en sus esquemas convencionales sigue marcada en la tradición cristiana occidental por la tendencia de sacralizar comportamientos que claramente contradicen los valores evangélicos. Complementariamente a este influjo, cuyas causas, como sabemos, se incrustan en la dominación colonial, también me sé heredera de una iglesia martirial y profética que en las últimas décadas ha pagado un alto costo en el sacrificio de la vida de sus mejores hijos e hijas para revertir el futuro hacia otra dirección. En esa herencia ubico a Monseñor Romero y a los mártires de la UCA. Soy testiga de una iglesia que fue nutrida por la luz de una praxis y un cultivo de la fe que daba ánimo e inspiración de comprometerse en la transformación del mundo con su Dios liberador, su evangelio y su misión. Sin estas coordenadas aquí resumidas no podría dar razón de mí, de mi conversión ni de mi fe. La herencia que los mártires nos han dejado es aún invaluable, ¿verdad? Por parte de Monseñor Romero, para mí nos queda su diaconía, su homilética y su teología. En particular, nos referimos el día de hoy a la dimensión política de la fe como un aporte teológico de Monseñor y una herencia a la Iglesia salvadoreña y también al mundo secular europeo donde fue presentado, como sabemos, en Lovaina. El primer legado entonces sería la memoria de su praxis diaconal como ejercicio de caridad en la devolución de la dignidad de las víctimas, ¿verdad? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda de cara al futuro? Nos queda la memoria de una forma de ejercer el servicio de ser obispo de una iglesia, ¿verdad? Una praxis diaconal como ejercicio de caridad en la devolución de la dignidad de las personas, especialmente de las victimizadas. Romero vivió al máximo el ministerio que le fue propuesto, en la lógica jerárquica de la estructura, pero su modo de ejercerlo en aquel momento histórico le devolvió a esa función el sentido del servicio desde el amor sobre el poder fáctico que por supuesto la institución le confería. Un segundo legado y de cara al futuro es la memoria de su praxis homilética, vital, profética y pastoral. Sabemos que como fenómeno único de comunicación, su predicación llegó fundida en la del Evangelio de Jesús
a través de sus homilías. Y quiso Dios sellar su alianza con Cristo, brindándole la gracia del martirio en esa hora de la liturgia eucarística, lo que provocó una vital síntesis cristológica entre lo que enseñaba homiléticamente y lo que ritualmente realizaba. Además de esa homilética, que es herencia no solamente para quienes se forman para el ministerio, sino también para laicos y laicas que ejercen una misión como agentes de pastoral. Por eso decimos que es un legado de todos. Mucho más, como sabemos, cuando él dijo que seríamos micrófono de Dios todos si no quedaba radio en este país. De eso, pues fuimos testigos como población salvadoreña, innumerable cantidad de gente. En ese sentido, la homilética no solo es una herencia para el ministerio ordenado, la homilética es una herencia para todos en cuanto a comunicadores de la palabra. Y él nos hizo corresponsables desde una conciencia bautismal a todos los salvadoreños. Y lo hizo en vivo y lo hizo por radio. Y ese fenómeno de comunicación, algunos hermanos desde la disciplina del periodismo lo han investigado, ¿verdad? Como data en tesis de la Universidad del Salvador, la Don Bosco y la UCA. Tercer legado, ¿verdad? Además de su praxis diaconal, que devuelve dignidad a las víctimas, además de la memoria de una praxis homilética vital, profética y pastoral, está también la memoria de su reflexión teológica en el mundo secular, al cual incluso en contexto europeo le creyó capaz de entender la relación vital que existe entre la fe y la política, presentándole como legado de su experiencia salvadoreña la dimensión política de la fe, que es reinocéntrica en su mirada y eclesial en su forma. Dimensión política del reinocentrismo en su mirada, porque sus intuiciones hondas de que el reino de Dios era mayor que la iglesia misma, la que tanto amaba, le dieron la solidez suficiente para vivir con libertad de espíritu la comunión y el conflicto que implica tomarse con seriedad el cambio en el paradigma preconciliar. En la experiencia que tenemos de acompañar los esfuerzos evangelizadores, sabemos cuánto todavía actualmente a nivel popular como académico cuesta que entre en todos nosotros el cambio que el mismo Concilio Vaticano II propone, ¿verdad? De poner al centro y como horizonte el reino de Dios, logrando superar este eclesiocentrismo. Este asunto no es un problema teórico, es un problema pastoral y es un problema de repercusiones históricas para el mundo actual, porque toca la misión de la Iglesia en todos los ambientes y no es lo mismo que la haga de modo reinocéntrico que de modo eclesiocéntrico. Además nos enseñó en esta dimensión política de la fe que puede ser una praxis eclesial, porque nadie niega el imperativo ético y político de transformar el mundo, pero él presentó esto como una posibilidad de vivirla como iglesia, ¿verdad? Presentó a la iglesia como servidora del mundo en este espíritu, solidaria con el mundo malherido, al que debe servir y no ver solo como objeto de beneficencia. Propone ver el mundo de los pobres no más como objeto de caridad, sino como sujeto de su propio destino, en el marco de la historia de la salvación. Su sentir con la iglesia, entendido como indiscutible sentir con el pueblo, el cual es convocado a dejar de ser masa para ser pueblo de Dios, lo enseñó como un proceso por asumir. Él sabía que el pueblo es de Dios y de nadie más. Esa conciencia muy suya hizo que calara profundo en el sentir de la fe de nuestro pueblo, provocando una conexión única, histórica y trascendente, sociológica y teológica, neumática y política. Por parte de los mártires de la UCA, ¿verdad? Y en el legado al futuro que he podido también vivir, ver y comprender, ellos nos dejaron un servicio al país, que fue trabajar inspirados en el Evangelio de Jesús por la reivindicación de un pueblo pobre, con la vida y la dignidad amenazadas. De esta forma genérica lo que quiero decir es que todo lo que hicieron, enseñaron, trabajaron, fue por lograr devolver vida y dignidad que estaba amenazada en el periodo que les tocó vivir, que era al final precisamente de la década de los 80, ya con la guerra encima. Esta defensa que también lo había hecho de manera ejemplar la Iglesia Arquidiocesana a través de tutela legal del Arzobispado y a través de todas las instancias de derechos humanos. Hay que decir que hubo un proceso ahí de desgaste, ¿verdad?, de más de una década, donde instituciones de la sociedad civil y también de Iglesia intentaron continuar con eso. No es único que ellos hayan continuado con el legado, pero lo hicieron de manera peculiar, de manera universitaria y también de manera sacerdotal en general, porque lo hicieron de cara a las realidades que les demandaron enseñanza, palabra, escrito o acción. Entonces, como Jesús y la tradición profética, su fe e identidad sacerdotal no la pudieron entender separada de la justicia, y eso nos queda como herencia para nosotros. Ellos vinieron jóvenes al país, se formaron en los albores y vivieron en tiempos conciliares. La Congregación General 32 de la Compañía de Jesús les llamó a renovar su opción
por esa síntesis vital de fe y justicia. Saludaron con alegría las grandes opciones del magisterio latinoamericano y las asumieron con gran fidelidad. Así fueron ellos, más allá de sus países de origen, más allá de la letra del concilio, siguieron las huellas y los vientos del espíritu. Más allá de sus inherentes privilegios aprendidos, se sumaron a la reacción creyente de intentar vivir las exigencias de la justicia y la misericordia hasta las últimas consecuencias. En segundo lugar, como sacerdotes actualizados en la formación teológica, sin miedo a las novedades de la formación y propias de su momento histórico, asumieron el imperativo ético y cristiano de la liberación. Ellos conocieron y enseñaron el espíritu de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI en 1975, que en el número 30 dice que la evangelización es un mensaje de liberación. Como Monseñor Romero, se dejaron tocar por la tragedia estructural que produce la miseria y la injusticia estructural. Señalaron, además, y eso fue novedoso, la sacralización de situaciones amparadas en prejuicios culturales. Martín Baró desde la psicología social, Segundo Monte desde la sociología, los hermanos que trabajaron en teología, trataron de iluminar y de visibilizar cómo la teología no era un saber muerto, ¿verdad?, sino un saber que es recogido del sentir de la fe de esta iglesia y una herencia milenaria del cristianismo, actualizándolo con su propia vida, con el modo de ser de cada uno, ¿verdad?, con el ímpetu, por ejemplo, apasionado de un padre Juan Ramón Moreno, con la mansedumbre y la inteligencia del padre Amando, ¿verdad?, que a veces no se combinan las dos cosas, pero en él eran una poderosa síntesis, y así cada uno. Los mártires a través de su trabajo defendieron a los pobres, trabajando por reflejar esa realidad, investigándola, escrutando sus causas, denunciando la realidad que sufrían las mayorías pobres. En esta ruta, desde la academia, pensada al servicio de la historia y de la realidad nacional, ellos descubrieron el corazón de Monseñor Romero en misión y colaboraron con él. Este sería un gran primer legado, el servir al país con todo lo que son y con todo lo que tienen por recuperar la dignidad de un pueblo pobre, pisoteado, con la dignidad amenazada. Y un último legado en los mártires de la UCA sería un servicio al país desde la formación en la fe para todas las gentes, con inspiración cristiana y por lo tanto liberadora, buscando el cambio social desde sus raíces estructurales. Como sabemos, se habla mucho de cambio social, pero estructural a veces se va perdiendo, ¿verdad?, la fuerza. En la UCA es dentro de esta inspiración cristiana que se ubica la enseñanza de la teología en cualquiera de sus programas, los cuales luego llegan y se multiplican en otros procesos evangelizadores compartidos, llevados por otros actores. El padre Yacuría enseñó a esta universidad a no sustituir el liderazgo de los actores locales en la transformación. Esa es una herencia que continuamos en la universidad, no solo a través de todos los otros saberes, sino de la teología. Nos heredaron haciéndolo un modo de realizarlo, método y metodologías, que no es lo mismo, contextualizados, buscando hacer más sujetos que destinatarios a las personas que participaban de los procesos formativos. Proceder desde la propia identidad, partir y regresar a la realidad para transformarla desde el dinamismo del Evangelio. Eso era una urgencia en su docencia. No perder el horizonte común de los empobrecidos. Para mí, el aporte fundamental lo dieron desde todos los ámbitos interdisciplinarios, buscando el cambio social desde sus raíces estructurales, invitando osadamente, como el padre Yacuría, a la reversión de la historia, en dirección de todos los oprimidos en ella. El martirio ha sido la rúbrica de todo su ser y quehacer. Como bien dijo Monseñor Casaldáliga, ellos siguen enseñando desde sus cátedras fosas. No están inertes ahí, son testimonio vivo de un modo de ser sacerdotes, de un modo de ser cristianos, un modo de ser universidad, un modo de ser solidarios. Toca pues continuar desde esas fosas la construcción del reino en los caminos de nuestro presente histórico, salvadoreño y regional. Solo toca seguir con alegría, con fe, esa fe que no teme problematizarse, una teología que no le tiene miedo a nada, con memoria histórica y seriedad, continuar sus anhelos más profundos dejados en sus obras. Que así sea. Sin haberlo dicho, la profesora Suyapa se atuvo a 15 minutos sin haber sentido ninguna imposición de parte del moderador. Es una maravilla esto.
¿verdad? Pero así de paso ya lo dije, pues, No importa. que hay un límite, pues, de 15 minutos, pero bueno, somos comprensivos. Entonces le vamos a pasar la palabra al padre Pedro de Klerk. Buenas tardes. Padre Pedro de Klerk, disculpe, padre, que lo voy a presentar. No es que quiero que se le ponga coloradita, más coloradita todavía su cara, pero lo voy a presentar. Padre de Pedro de Klerk comenzó su trabajo en América Latina, él es belga, pues, ¿verdad? De Bélgica, se vino para acá, cruzó el Atlántico, ¿verdad? Y se vino para acá y comenzó su trabajo en Panamá, ¿verdad? En un barrio que se llama San Miguelito. Y allá también están las raíces primeras de esa pequeña comunidad que luego vamos a encontrar en otra persona presente aquí, ¿verdad? Y después vino a El Salvador, trabajó en la parroquia de Sacamil. Y ahí, bueno, el trabajo de ellos se hizo famoso, ¿verdad? Se hizo famoso porque era un trabajo con los pobres, porque era un trabajo realmente valiente en medio de una situación muy difícil, porque fueron perseguidos y después tuvieron que salir al refugio junto con sus feligreses, muchos de sus feligreses, y viajaron a Nicaragua y en Nicaragua estuvieron refugiados, ¿verdad?, mucho tiempo, y después volvieron de nuevo, ¿verdad?, como en una especie de éxodo que lleva de nuevo a la tierra prometida. Y en esa tierra prometida ha trabajado el padre de Klerk durante mucho tiempo en el río Lempa, en comunidades del río Lempa, ¿verdad? Y que es mucho decir, es fácil de decir, ¿verdad? Pero es un calor tremendo y una humedad impresionante y uno de los lugares más difíciles en que se puede estar en El Salvador, con el pueblo que sufre. Y durante todo ese tiempo, él conoció a Monseñor Romero y tuvo una experiencia con él. Esperamos su testimonio. Gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por la oportunidad. Yo trabajo con las comunidades eclesiales de base y con la Iglesia Latinoamericana, que es otro modelo de iglesia. Entonces quiero destacar eso desde el principio, porque el trabajo es un poco distinto, es combinado con el trabajo intelectual de los profesores, pero es mucho más popular con la gente que apenas sabe leer o escribir y entonces que tiene que entender el legado. No voy a hablar sobre el legado mío que ha tenido Monseñor Romero, ¿verdad?, sino lo que la gente actualmente ve en Monseñor Romero y cómo la esperanza sigue brotando. Pero me van a ayudar. Deme la R, deme la O, deme la M, deme la E, deme la R, deme la O. ¿Cómo dice? Romero. ¿Cómo dice? Romero. Gracias. Así empezamos nuestras reuniones para dar a conocer a Monseñor Romero en el ambiente popular. Y después reflexionamos un rato y decimos palabras de otro mártir, Ellacuría, con Monseñor Romero. Dios pasó por El Salvador. En el Bajo Lempa todos gritan eso. Con Monseñor Romero. Dios pasó por El Salvador. ¿Es verdad? ¿O no es verdad? Si es verdad, la gente empieza a actuar. Porque si con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador y es otro mártir que lo dice, entonces hay que darlo a conocer.
Porque ¿cómo vamos a dar a conocer a Dios? Díganme. ¿Cómo vamos a enseñar la evangelización? ¿Cómo vamos a evangelizar? No me diga que aprendiendo el catecismo, eso no es evangelización, eso es memorización, ¿sí? Entonces, pero evangelizar es dar a conocer a gente que ha dado su vida por la causa de Jesús. Entonces, ¿cómo lo podemos dar a conocer? ¿Cómo podemos inquietar? Entonces, en nuestras comunidades eclesiales de base, la gente empieza a pintar la foto de Monseñor Romero en los murales. Hay comunidades que se llaman, según nuestros mártires, Comunidad Romero, Comunidad Amando López, Comunidad Segundo Montes, Octavio Ortiz, etcétera, nuestros mártires. Y son pintados en murales y en postes, de manera que la gente que dice, ¿y este quién es? Porque tenemos 35 años después del martirio. Todos los que tienen 40 años no lo conocen. Y es uno que ha dado su vida hasta ahora, hasta en el Vaticano ha predicado gracias al nuevo Papa Francisco, ¿verdad? Que lo están beatizando. No vaya a pensar que lo que la gente hace, que eso es fácil. No. En Tierra Blanca, donde yo estuve de párroco, cuando yo renuncié, una de las primeras cosas que hicieron el padre Nilton García, sacerdote, borró la imagen de Monseñor Romero, la borró en el mural. La gente consciente salió de la parroquia. La gente que todavía no ha alcanzado la libertad se quedó obedeciendo. Y no solamente allí, en Nueva Esperanza, donde está Noemí, el padre Ángel Arnaiz borró la memoria histórica con Monseñor Romero en la fachada del templo. No quieren oír, ahora los va a ver. Ahora que el Papa y que Paglio vino ahí del Vaticano, todo hasta los mitrados andan en Aguilares donde nunca han estado. El sacerdote nuevo formado en el seminario recientemente ordenado dice a la gente de Zamorán, donde el sector se llama Rutilio Grande, donde la fachada de la iglesia tiene Rutilio Grande y Monseñor Romero, que hay que cambiar el nombre. Pero la gente protesta. Y la gente dice, pero Rutilio es nuestro patrono. No, pero él no es santo. Hay que ser un santo, San Antonio, por ejemplo. Y por Dios, ¿quién conoce a San Antonio de esta gente? Ellos conocieron a Rutilio Grande. Es uno que ha dado su vida para los demás. ¿Cómo no lo vamos a tener presente? No ha sido fácil. Pero evangelizar, porque la gente, es esto, la gente ve la esperanza en estas figuras. Y lo que la gente necesita es esta esperanza. La gente, gracias a algunos intelectuales que nos han ayudado, como Miguel Cavada, ¿verdad? Nos han ayudado para elaborar libros. Aquí tenemos un libro, Acompañando el Pueblo con Monseñor Romero. Entonces la gente ha escrito eso, bajo tutela de gente que sabe ordenar los pensamientos de la gente. Hay otro libro de grandes figuras, donde está Jesús en el centro y como segunda figura está Romero. La gente lo va conociendo, ellos han estudiado esto. Tenemos un libro que compara la vida de Jesús con la vida de Romero para los niños y para las familias, lo estamos utilizando como pastoral. Y la gente descubre a Romero comparándolo con Jesús como San Romero. Jesús como niño en Belén, Romero en Ciudad Barrios. Jesús como joven, como aprendiz de carpintero, igual que Romero, otro tema. Jesús como que empieza a predicar,
Romero, que también recibe el don de la predicación. Y la gente va aprendiendo con los cuentos que están, y los niños pueden colorear, porque también tenemos un libro para colorear para los niños, y coloreando se evangelizan y conocen las personas. Para los jóvenes acabamos de escribir con ellos el taller para Monseñor Romero. Yo pienso que eso es precisamente, como diría yo, evangelizar, ¿verdad? Ese es evangelizar. Y descubrimos en las frases de Romero la perfecta evangelización, ¿sí? Las frases, ¿qué diría Romero sobre la situación de hoy? ¿Qué diría Romero? Pues lo mismo que Jesús, pero con palabras más actualizadas. Romero diría: la gloria de Dios es. Entonces luchemos para que el pobre viva, porque esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios no la vamos a hallar en otro mundo, no existe, sino en que el pobre viva. Monseñor Romero decía: el pueblo es Mi profeta. tenemos que aprender, el pueblo es mi profeta. Fue Miguel Cavada que decía: no se aparten del pueblo. A veces en estas coyunturas que a mí me gustan, estos congresos, esas semanas, ¿verdad?, de reflexión, yo miro la gente y yo digo: yo quisiera ver esta gente y estos religiosos y estas religiosas, lo quisiera ver también en la manifestación pública cuando se defiende la ley del agua. Fue Monseñor Romero que decía: cada uno de ustedes debe de ser un micrófono de Dios. Debemos de estar en la calle, porque no nos podemos apartar del pueblo. La iglesia es el fermento en medio del pueblo. El pueblo ahora, bueno, lo han dicho en estas conferencias que nos ayudan a pensar, que dicen: el pueblo está dormido, anestesiado, el pueblo. Monseñor Romero decía: con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Con este pueblo de entonces, ahora sí cuesta. Este pueblo está dormido, hay que despertarlo forzosamente. Pero ¿qué tal si nos ven a los cristianos en medio del pueblo, los que nos nombramos cristianos, pues, en medio del pueblo? Porque Monseñor Romero decía: hay que cambiar de raíz todo el sistema. Y en sus entrevistas que hemos visto en la famosa película nueva, ¿verdad?, la documental, ¿verdad?, el problema fundamental, y Rodolfo Cardenal lo acaba de repetir, es la injusticia social. Entonces, si nosotros no nos manifestamos, ¿en quién vamos a tener la esperanza? ¿En quién el pueblo puede tener esperanza? No me vaya a decir en los políticos, no me vaya a decir en los diputados, como que escribía alguien, que va a cambiar en el mes de mayo. Bueno, el mes de mayo, el representante del pueblo va a cobrar su cheque de $5,000. Y el albañil que votó por él, si acaso tiene trabajo, va a cobrar su cheque de $275. La diferencia es de 4.725. Pero todos somos iguales, con una diferencia de 4.725. Entonces nada ha pasado, nadie cuestiona, como decía Rodolfo Cardenal, nadie hace preguntas, estamos en otras partes. Entonces yo creo que como cristianos debemos de ser fermento en medio de la realidad. ¿Quién va a defender en este país la soberanía alimentaria? Allí debemos de estar. Monseñor Romero desde rato se hubiera pronunciado sobre esto. Nuestra iglesia es muda, ¿sí?
en su jerarquía. Pero urge que nace de la base, que cumplamos el legado de Monseñor Romero, el legado de nuestros mártires que defendieron realmente al pueblo. Entonces una iglesia que no está comprometida con el pobre, ya no es la iglesia de Jesús, decía Monseñor Romero. Entonces pensemos que si el pueblo realmente es nuestro profeta, como decía él. Gracias. Muchas gracias, Pedro. En tu voz hemos oído resonar la voz del pastor, ¿verdad? La voz de Monseñor Romero. Y le damos la palabra a Noemí Ortiz. Ella es cofundadora de la pequeña comunidad acá en El Salvador y bueno, tiene raíces pues más antiguas. Ella lo va tal vez a decir, no sé yo pues, ¿verdad? Pero porque ya ven que aquí no imponemos tema, ¿no? Sino que realmente los que están en la mesa pues producen lo que van a decir con absoluta libertad, ¿verdad? Y gracias a eso nos llenan de gozo. Ella tuvo una presencia en Morazán, en una rama de esta pequeña comunidad. Después siguió también al pueblo en su peregrinación, en su éxodo, ¿verdad?, al refugio, y trabaja ahora como asistente de pastoral o compañera de pastoral con Pedro de Clerc en el Bajo Lempa también. Con ustedes, Noemí Ortiz. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por haberme invitado para participar, dando el testimonio que desde las comunidades eclesiales de base hemos experimentado con la vida de Monseñor Romero. Sinceramente, para mí, como para todo el pueblo consciente de El Salvador, ha sido un gran privilegio haber conocido a Monseñor Romero, como haber conocido a tantos mártires que ha parido este pueblo salvadoreño, a tantos héroes y a tantas heroínas, ¿verdad?, que vienen a nuestra memoria. Con eso quiero decir que somos parte de una iglesia y de un pueblo privilegiado, que como bien dijo Ignacio Ellacuría, uno de nuestros mártires teólogos jesuitas, con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Esa ha sido nuestra experiencia con Monseñor Romero. Sentir la cercanía del Dios de la vida, del Dios que va acompañando a su pueblo. No es posible en este panel decir todo sobre Monseñor Romero, pero quiero enfocarme sobre todo en lo que lo hizo grande, como pastor y como profeta. Quiero decir ante todo que Monseñor Romero no comenzó de cero. Ya antes estaba Monseñor Luis Chávez y González, uno de los grandes pastores que ha tenido nuestra iglesia salvadoreña. Él ya había comenzado a estudiar y a poner en práctica las conclusiones del Concilio Vaticano II y de Medellín. Era una iglesia que trabajaba en la promoción de los campesinos, creando las cooperativas campesinas, las escuelas radiofónicas. Era un pueblo que ya no estaba dormido,
sino que era un pueblo que comenzaba a juntarse y a construir sus propias organizaciones, y por eso, precisamente porque estaba organizado, ya comenzaba también lo que era la represión. Esta iglesia floreciente, inspirada en Jesús, por supuesto, en el Concilio Vaticano II y en Medellín, esta iglesia que florecía, que crecía, los grupos cristianos y este pueblo organizado fueron los que despertaron la vocación de profeta de Monseñor Romero. ¿Cómo conocí yo a Monseñor Romero como pastor? Un pastor no se hace porque lo nombren. Un pastor no se hace por decreto. Yo conocí un pastor, a Monseñor Romero, que acompañaba a su pueblo, escuchaba. En ese momento yo estaba trabajando como secretaria del vicario de pastoral, el padre Fabián Amaya, y trabajaba en el arzobispado, y ahí pude ser testiga de la cantidad de gente que llegaba a visitar, a consultar a Monseñor Romero. El arzobispado no era una casa fría, sino que era la casa del pueblo donde nos encontrábamos para ir a buscar a Monseñor Romero. Monseñor escuchaba, hablaba con la gente, visitaba las comunidades, incluso los lugares más lejos. Ahí estaba Monseñor visitando a sus comunidades, y hay que tener presente que estábamos en un momento de mucho conflicto, de mucha inseguridad, pero a Monseñor Romero eso no lo detenía para ir a visitar y a encontrarse con su pueblo. Consolaba y exhortaba a su pueblo, y fue precisamente en esta cercanía que descubrió esos mecanismos económicos que hacen más pobres a los pobres, y se preguntaba por qué esta sociedad quiere que haya gente sin trabajo, por qué solamente se les da trabajo en la época de las cortas de café, del algodón y de la caña de azúcar, y se mantiene bastante tiempo sin trabajo, incluso pagando salarios injustos y recibiendo maltrato. Y dijo que estos mecanismos se deben descubrir no como quien estudia sociología o economía, sino como cristianos y cristianas, para no ser cómplices de esta maquinaria que está haciendo cada vez más gente pobre, marginada e indigente. Como pastor, como se ha repetido muchas veces en este foro, decía: cada uno de ustedes debe ser un micrófono de Dios. Cada uno debe ser un mensajero, un profeta. Y nos cuestionaba: ¿qué están haciendo los bautizados en el campo de la política? ¿Cómo se desenvuelven ahí? En las profesiones, ¿qué hacen con sus profesiones los cristianos y cristianas? En el campo de los obreros, en el mercado, que era ahí precisamente que hay que decir algo en nombre de la verdad para que ilumine las mentiras de la tierra. Nos dijo que no había que ser cobardes, que hay que descubrir el pecado que se estaba cometiendo en nuestro pueblo. Ese contacto permanente de Monseñor Romero, este conocimiento, esta cercanía con su pueblo, le llevó a decir: con este pueblo no cuesta ser un buen pastor. Es un pueblo que empuja su servicio a quienes hemos sido llamados para defender sus derechos y para hacer su voz. Y también decía que como pastor él no era un mandamás, él no era un jefe, quería ser el servidor de todos. También nos decía que su manera de ser pastor, de conducir a la iglesia, no era de poder, sino que era de servicio. Y hablaba con mucha claridad
que el pastor tiene que estar donde está el sufrimiento. Y fue precisamente esa coherencia entre la palabra y la vida que Monseñor Romero entró en conflicto con los poderosos de aquel tiempo, con las grandes economías, los grandes oligarcas de la economía, los poderes políticos y militares del Estado. Su postura era muy clara. En esto no hay posible neutralidad. O servimos a la vida de los salvadoreños o somos cómplices de su muerte. O creemos en un Dios de vida o servimos a los ídolos de la muerte. Y eso lo dijo un mes antes de haber sido asesinado. Con esto decimos que Monseñor Romero se dejó impactar por la realidad de su pueblo y esto le llevó a encarnarse profundamente en el mundo de los pobres. ¿Y qué hizo Monseñor Romero? Después del asesinato del padre Rutilio Grande, el 12 de marzo de 1977, Monseñor Romero convocó a una misa única con los cuerpos del padre Rutilio Grande, el anciano Manuel Solórzano y el niño Nelson Rutilio Lemus, para que todo mundo se diera cuenta que un hecho así no se podía repetir. Además de tomar esta decisión de la misa única, primera experiencia en El Salvador en aquel entonces, nunca nadie había hecho una cosa así. Y fue también en contradicción de los pastores de aquel entonces que no le apoyaron en esta decisión. También cerró los colegios católicos, pero no los cerró para que los jóvenes entraran de vacaciones, sino precisamente para que estudiaran la realidad nacional la realidad que se estaba viviendo en El Salvador, ¿verdad? Y también para que conocieran la vida del padre Rutilio Grande a través de la radio YSAX. Y también Monseñor tomó la decisión en ese día de no asistir a ningún acto público del gobierno mientras no se aclarara el asesinato del padre Rutilio Grande. Era alguien que tenía decisión, que era pastor, que amaba a su pueblo, que amaba a sus sacerdotes. A partir de esa homilía del 20 de marzo de 1977, cada domingo sus homilías orientaban como gran pastor a su feligresía. Sus homilías tenían 3 aspectos. Primero, la explicación de los textos bíblicos, que en Monseñor Romero entendíamos mejor la palabra de Dios de una manera increíble. Otro punto era los hechos de la realidad nacional. Y si uno quería saber lo que estaba sucediendo en El Salvador, tenía que escuchar las homilías para estar enterado de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y por supuesto, otro aspecto era la vida de la iglesia. Monseñor Romero tenía ese don de saber vincular la Biblia de ayer para poderla encarnar en el hoy de la humanidad, en el hoy de nuestro pueblo. Eso no siempre sucede, pero Monseñor Romero tenía este don, gracias a Dios. Y cada fiesta patronal nos dejaba un mensaje como pastor. Después del asesinato del padre Rutilio Grande, al mes escribió su primera carta pastoral que se titula La Iglesia de la Pascua. Y en cada 6 de agosto nosotros sabíamos que Monseñor iba a tener un mensaje para su pueblo, para iluminar su caminar.
Y así es que la segunda carta pastoral se llamaba La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia. La tercera carta, La Iglesia y las organizaciones populares. Y la cuarta, la misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. Los nombres de la carta son reveladores de que Monseñor Romero estaba iluminando, acompañando a su pueblo. Y Monseñor Romero también no se quedaba en el arzobispado, sino que también visitaba las comunidades para su fiesta patronal, para sus aniversarios, para algunos sacramentos, las confirmas, y eso era una fiesta. Por ejemplo, cuando cumplimos las comunidades eclesiales de base de Sacamil, Monseñor Romero estuvo en nuestra fiesta de los 10 años, y ahí fue precisamente que dijo con alegría que hayan más y más comunidades eclesiales de base, porque sentía que esa manera de ser iglesia era una manera donde él se podía sentir contento de cómo estaban respondiendo los cristianos en ese momento de la historia. Pero Monseñor Romero también denuncia sus homilías. Él decía de que predicación que no denuncia el pecado no es predicación del Evangelio. Puede ser predicación de otra cosa, pero no predicación del Evangelio. Por eso denunció la absolutización de la riqueza, la idolatría del poder, la represión, llamó a no matar. Denunció también la intervención de Estados Unidos y envió una carta al presidente Carter diciéndole que no interviniera en El Salvador, que no eran balas lo que necesitaba el pueblo salvadoreño, ¿verdad?, sino comida. Denunció los organismos de justicia, y de ahí viene aquella frase famosa que decía Monseñor Romero: la ley es como la culebra, solo muerde a los que andan descalzos. Denunció la corrupción de los medios de comunicación social, ¿verdad? Y también denunció la falsificación de la religión y sentía lástima por la gente que no evoluciona. Pero también no solamente denunció, sino que también anunció. Como profeta de Dios, Monseñor Romero pedía al Señor que le diera la palabra oportuna para consolar, para cumplir con su misión. Tenía claridad que nuestro país estaba luchando por una liberación integral, y él, como profeta, acompañó y orientó a nuestro pueblo en sus anhelos de ser un pueblo libre y liberador. Y decía, es necesario acompañar al pueblo que lucha por su liberación. Apoyó a las organizaciones de masa porque creía que esas fuerzas son las que empujarían y presionarían para lograr una sociedad auténtica con justicia social y libertad, y pidió quitar el fanatismo, el sectorismo que impide establecer el diálogo y las alianzas. Y se solidariza con el pueblo que se organiza y es reprimido. Y aquí quiero decir que Monseñor Romero era enérgico, supo tomar decisiones en momentos sumamente difíciles de nuestro país. Por ejemplo, Monseñor Romero se sentía amenazado y no aceptó la seguridad que le ofreció el gobierno de ponerle un carro blindado y ponerle seguridad. No lo aceptó si no le daban seguridad a su pueblo. Con el asesinato del padre Ernesto Barrera, era un momento sumamente difícil. Los medios de comunicación habían divulgado que Neto había muerto en un enfrentamiento de la guerrilla con el ejército. Y Monseñor Romero, ¿qué iba a hacer en ese momento?
pero él dijo, la iglesia es madre y como madre tiene que ir a recoger a su hijo. Y fue, ¿verdad?, a pesar de las críticas y de todo el ambiente de desinformación que se manejaba. Por otro lado, se fue a Puebla, aunque no había sido invitado, ¿verdad?, y se fue con la foto del padre Octavio Ortiz y de los 4 mártires en el despertar para denunciar el asesinato que se había cometido en El Salvador, porque se estaban dando declaraciones otros obispos allá en Puebla diciendo que la iglesia no era perseguida en El Salvador, y Monseñor llegaba con este testimonio. Ante la intervención de los Estados Unidos en nuestro país, escribió una carta al presidente Carter para que no intervenga enviando ayuda militar al ejército. Y en su última homilía dominical proclamó con toda energía al ejército: les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios y de este sufrido pueblo, cese la represión. Esa fue la sentencia, la firma de su asesinato. El reto que nos queda a nosotros y a nosotros todos, conocer más a Monseñor Romero, su pensamiento, sus homilías, sus acciones, para pensar como Monseñor Romero, hablar no de Monseñor Romero, sino hablar como Monseñor Romero, actuar como Monseñor Romero en el hoy de nuestro pueblo. Por ejemplo, yo trabajo en el Bajo Lempa y yo sé lo que están sufriendo las cooperativas ahora que tienen que licitar, ¿verdad?, para que el gobierno le compre la semilla, y tiene que licitar junto con otras grandes empresas transnacionales, con la Monsanto, por ejemplo. También otro ejemplo, ¿verdad?, que se ratifique el decreto 69 que orienta la protección y garantía del derecho a una soberanía alimentaria y al agua. Porque de no aprobarse esa ratificación, el pueblo salvadoreño tenemos que esperar por lo menos 2 legislaturas, ¿verdad?, para que se apruebe. Uno para que haga la reforma y otro para que se ratifique. Son cuestiones en este momento de vida o muerte. Estamos aquí haciendo memoria, eso decimos en nuestras comunidades, ¿verdad?, que nuestros mártires están presentes en la medida en que nosotros no los hagamos morir, ¿verdad?, con su testimonio. Gracias. Muchas gracias, hermana Noemí, muchísimas gracias. Nos ha recordado cosas muy dolorosas, ¿verdad? Como, aunque no lo ha dicho así, pues, pero lo ha dicho muy claro, de todas maneras. El nuncio, por ejemplo, ¿verdad?, le dijo a Monseñor Romero, cuando la misa única, usted va a ser responsable del pecado mortal que van a cometer todas las personas que no van a poder ir a misa ese domingo, ¿verdad? Y Monseñor Romero le escuchó y decidió, ¿verdad? Se mantuvo en su libertad, igual que usted se ha mantenido en su libertad, hablando más, mucho más que un cuarto de hora. Héctor Dada, dije al comienzo, es otro polo respecto a la otra persona varón que hay en esta mesa. Héctor es un laico, es una persona que ha trabajado mucho en la Universidad del Salvador, también en esta universidad, y es una persona que desde su cátedra ha ido formulando exámenes, análisis continuos durante muchos años sobre la realidad de este país. Pero además, él fue desde hace muchísimos años
miembro del Partido Demócrata Cristiano, en un momento en que el Partido Demócrata Cristiano era otra cosa, ¿verdad? Sí. Y fue político, pues. Y igual que de los demás que han hablado aquí, con excepción de la joven Suyapa, ¿verdad?, que en aquel momento solo podía ser mencionada en términos colectivos, la juventud, ¿verdad?, en el diario de Monseñor Romero, pero todos ellos aparecen en el diario de Monseñor Romero. Héctor Dada aparece también, y aparece sobre todo en la gran decisión última de su vida de dejar de ser miembro del gobierno de este país y de ir al exilio y entrar en la defensa de este país de otra manera. Héctor nos va a contar su testimonio, nos lo va a contar con mucha originalidad, igual que los demás que han participado en esta mesa. Con ustedes, Héctor Dada. Gracias, Piquito, y gracias a John y a la hermana Marta por haberme invitado a este evento. Tengo el temor de que no les voy a decir nada que ustedes no conozcan, y muchas veces muchísimo mejor que yo, pero quisiera enfrentar las cosas de una manera distinta a la que yo suelo utilizar para hablar de Monseñor Romero. Yo pudiera contarles muchas anécdotas de Monseñor Romero. Como él mismo me dijo una vez, yo a usted lo conocí cuando era muy niño, que él era director del diario Chaparrastique, del semanario Chaparrastique de la diócesis de San Miguel a finales de los 70, y un tío político, de los 40, perdón, ya me estoy haciendo más jovencito yo, a finales de los 40, y un tío político mío era el director del semanario Criterio de la Arquidiócesis de San Salvador. Y antes de ir a San Miguel muchas veces iba a comer a la casa de mi tío, en la que yo pasaba mucho tiempo de mi vida. Y después tuvimos una relación muy estrecha cuando él era obispo auxiliar de San Salvador. O sea, Romero fue un hombre que primero fue obispo auxiliar de San Salvador a finales de los años 60, después fue obispo de Santiago de María, y en ese tránsito hay muchas cosas que lo marcaron. Uno puede hablar de Monseñor Romero como un gran ser humano, un hombre de gran solidaridad, de respeto a los demás, y yo suelo repetir algo que casi nadie creo que tiene la experiencia o se acuerda de eso, con el cual era posible disentir y discutir apasionadamente sin perder el respeto personal, que esa es una cualidad poco estimada, pero que es muy importante. En el fondo sabía escuchar, había que convencerlo. No tan difícil como convencer a Ignacio Yacuría, ¿verdad?, por su fortaleza intelectual y su tosudez intelectual, pero aceptaba también cuando uno podía llegar a ser lo suficientemente riguroso para discutir con él. Su capacidad de escuchar a la gente, eso sí fue una cosa que siempre me sorprendió de él. No importaba el nivel social, él era capaz de ponerse al nivel de la gente y escucharla. Un gran cristiano, Monseñor Romero, de una gran espiritualidad, de un espíritu de oración poco común. Yo recuerdo cuando hizo esperar al cardenal Schneider, ¿cómo se llamaba? El cardenal de Brasil, de origen alemán, de nacimiento, que lo tuvo que esperar 45 minutos porque él estaba orando en la capilla para pedir iluminación sobre qué tenía que hablar con el cardenal, que venía a ver si la pastoral de la diócesis era conforme a la teoría de la Iglesia.
Y su lema de arzobispado no es casual, sentir con la iglesia. Si algo sentía en todo momento desde que era obispo auxiliar de San Salvador, yo era miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, fue su preocupación de que las cosas se hicieran de acuerdo al sentir de la Iglesia y más allá a las normas de la Iglesia. Me acuerdo cuando Monseñor Chávez organizó una asamblea de sacerdotes para que algunos laicos les explicaran lo esencial del Vaticano II. Fíjense que Monseñor Romero lo primero que le preguntó a Monseñor Chávez era: ¿y esto es de acuerdo a las normas de la Iglesia? Y esa fue una preocupación que siempre tuvo, lo que explica su enorme problema cuando sentía que el Vaticano no estaba de acuerdo con él. Pero este hombre fue asesinado, dice la Comisión de los Santos del Vaticano, por odio a su fe. Y después de un decreto que poco recordamos, cuando el cardenal Ratzinger presidía la Comisión de la Fe, de que su pastoral no contradecía en nada la doctrina de la Iglesia, que arrebató a quienes decían que Monseñor Romero podía ser elevado a santo porque hizo lo que creía que la fe le exigía, aunque estuviera muy equivocado. Los movimientos católicos de derecha, fue eso lo que comenzaron a decir cuando veían que el proceso en el Vaticano no era más que postergable, pero no evitable. Pero yo quisiera, y quizás me voy a pasar del tiempo, Juanco, decir que Monseñor Romero no es un ser que cayó de un planeta extraño, ¿verdad? Y que apareció en el país bruscamente. Es un hombre que evolucionó y cambió con la Iglesia. Una Iglesia que estaba en gran transformación en esa época. Para quienes desde jovencitos participamos en los movimientos apostólicos, la Acción Católica se llamaba entonces, la transformación de la Iglesia era algo que nosotros veníamos deseando. Nosotros habíamos adquirido un sentido de compromiso, superando la visión de la doctrina social de la Iglesia como predicación absolutamente ética, pero que no conducía a compromiso de la Iglesia de acompañar nada, ¿verdad?, sino de iluminar simple y llanamente, que no es nada despreciable. Sí, a los laicos se nos pedía a veces compromiso político y muchos lo tuvimos. El Concilio Vaticano II fue una especie de consagrador de ese compromiso, no solo de los laicos, sino de la Iglesia en su conjunto, con la realidad, de respuesta a la realidad. A una realidad que no es la misma en la parte social que encontró en 1891 la Rerum Novarum, ¿verdad? Era otra realidad, o sea, la obligación de incorporar al mundo del presente la conversión cotidiana a partir del signo de los tiempos, nos decían en la Acción Católica. Pero no solo fue el concilio. En 1963, la Pacem in Terris fue otro aldabonazo en el compromiso de la Iglesia en cuanto tal contra el pecado estructural, la obligación del compromiso. El Papa Paulo VI aprobó los documentos de Medellín,
no fueron documentos de los comunistas, obispos latinoamericanos, como algunos hombres de derecha dijeron, sino fueron documentos aprobados por el Papa al terminar Medellín. Medellín fue un aldabonazo y no me voy a detener en eso. Pero aunque la Iglesia no se quiera meter en política, entendiendo la política como la disputa cotidiana y no como se entiende conceptualmente que es la política, es lo que tiene que ver con el interés público, ¿verdad? O se va más allá que la disputa de los partidos políticos. A veces la disputa de los partidos políticos no es política. Era mi problema en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Esta discusión no es política, les decía, es politiquería, que es una cosa totalmente distinta. El compromiso de la Iglesia y Medellín provocaron en Estados Unidos una reacción política. El vicepresidente Nelson Rockefeller transitó por América Latina y emitió en 1968-69 un informe que se llama La calidad de vida de las Américas, donde afirma que la Iglesia no era un aliado seguro para los Estados Unidos. Y voy a ser muy sintético para que no me regañe Piquito. Y me quedo con esta frase que está explicada en el documento. Es un gran documento que me parece que nadie debe olvidar porque a mi juicio iluminó la política de Estados Unidos hacia América Latina mientras hubo Guerra Fría. Y luego en la presentación de ese informe al Congreso de Estados Unidos fue mucho más lejos y dijo algo que después hemos sufrido cotidianamente. La Iglesia es un centro de revolución potencial y por lo tanto Estados Unidos debe trabajar por sustituirla por otro tipo de cristianos. La agresión pentecostalista en América Latina está explicada muy claramente en ese documento, de la que también tiene culpa la Iglesia, porque como decimos aquí popularmente, el niño llorón y la nana que lo pellizca, ¿verdad? Pero para la Iglesia salvadoreña, el Concilio Vaticano II y Medellín, si bien eran pasos adelante importantes, no encontraban una iglesia en la que eso no pudiera introducirse fácilmente. En la iglesia de la Arquidiócesis de San Salvador, rectifico, ya antes del Concilio Vaticano II, Monseñor Chávez y González, un arzobispo no estimado como corresponde, se introdujo en lo social, dio unas pastorales sobre lo social que ya entonces, a finales de los años 50, originaron acusaciones de marxismo al hablar de que la distribución de la propiedad en el país no era la más conveniente desde el punto de vista ético. Quiso aterrizar la doctrina social de la Iglesia en la realidad de El Salvador. Es más, sus pastorales, antes de redactarla, suponían talleres con profesionales católicos especialistas en distintas ramas, que era una novedad en el país. Pero también se metió en el terreno de las cooperativas. Fue un Procoop, fue una organización de la Iglesia que se metió en las cooperativas y comenzó a encontrar resistencia de los intermediarios campesinos. La Iglesia defendía a quienes eran sus fieles más leales, los campesinos, a quienes el proceso de industrialización y la política económica estaban dejando sin la posibilidad de encontrar otra opción que convertirse en habitantes de las zonas marginales de las ciudades.
es un salto adelante en el compromiso que ya había dado Monseñor Chávez, en el que nos había metido a los laicos, no a todos por supuesto, y que había ya originado resistencia. Dando saltos de canguro aquí, porque no es posible decir todo lo que uno quisiera decir, pero me parece que hay que ubicar históricamente a Romero. Hay que decir que Romero vivió esta iglesia, que implicó, como decía la hermana Noemí, las comunidades de base. Eso sí, después del Concilio Vaticano II. Romero en Santiago de María comenzó a sufrir la represión directamente. No es lo mismo ser obispo auxiliar que ser obispo titular. 3 calles para él fue una sacudida. Fíjense que el contenido de la carta que le mandó al coronel Molina no se distingue de sus homilías. Se distingue el método discreto de protestar, y nos prohibió a la Comisión de Justicia y Paz hablar de su carta al coronel Molina. Nos la mostró, más bien nos la leyó, nunca la vimos, ¿verdad? Está publicada en un libro escrito por unos padres josefinos que trabajaban en Santiago de María. Pero Romero se tenía que encarnar como obispo en una diócesis mucho más comprometida como diócesis, en una línea pastoral bastante más social. Romero convirtió a la arquidiócesis y la arquidiócesis convirtió a Romero. No en el sentido en que algunos se enojan cuando uno dice esto, de que de ateo se convirtió a católico, ¿verdad? No estoy diciendo eso, sino eso que nos enseñaron en la Acción Católica de la conversión cotidiana a la señal de los tiempos. Nos tenemos que convertir cada día de la vida. Y él nos lo dijo aquí en la UCA, en una reunión, recordando eso. Uno tiene que convertirse todos los días, saber cómo se aplica la fe a la realidad concreta de cada día. En uno de los edificios que están aquí enfrente, lo dijo con mucha claridad, éramos un grupo de unas 30 personas. Romero comenzó a hacer la denuncia pública. Yo regresaba de Lovaina, Bélgica, de terminar mis cursos de doctorado. A Rutilio lo mataron un sábado, si mal no recuerdo. El viernes yo regresé al país y cuando yo tomé el avión en Guatemala, Monseñor Gerada, el nuncio apostólico, me dijo: se nos ha vuelto loco Monseñor Romero. Yo le dije: ¿por qué? Por favor, recuerden que entonces no había internet, ¿verdad? Entonces yo no sabía lo que estaba haciendo Monseñor Romero. Entonces me dice: va a cerrar todas las iglesias y solo en la catedral se va a poder hacer las exequias de Rutilio Grande. Entonces yo le dije: ¿y cuál es el problema, Monseñor? No, que esa no es una acción eclesial. Entonces yo le dije: mire, yo no tengo nada que decir, no sé por qué lo ha hecho Monseñor Romero, pero algunas razones tendrá, ¿verdad? Hay que decir que yo había tenido muchas diferencias con Monseñor Gerada antes de irme a Lovaina. Entonces, cuando yo regresé, fui a visitar a Monseñor Romero el sábado, exactamente en la mañana, muy temprano, y le dije: Monseñor, a sus órdenes. Él sabía que yo deseaba que Monseñor Rivera fuera el arzobispo y no él, ¿verdad? Y no tengo ninguna vergüenza en decirlo. Él lo sabía. Entonces yo le dije: Monseñor, esto me dijo Monseñor Gerada. Y yo lo que le contesté es que yo no sabía por qué usted lo estaba haciendo y que no le podía decir nada, pero cumplo el deber de decirle lo que él me dijo, porque Monseñor Gerada me lo pidió explícitamente.
Y él me contestó una frase: ¿y qué querías que hiciera en estas circunstancias? Y eso es muy importante, leyó las circunstancias. Me voy a quedar aquí y voy a saltar un poquito. Pese a esta postura de los Estados Unidos, la Iglesia latinoamericana siguió avanzando en el compromiso. Puebla es otro ejemplo. En Puebla estuvo Monseñor Romero. No solo hizo lo que acaba de decir la hermana, sino participó en la reunión y era un obispo muy cuestionado, en el bueno y en el mal sentido, en Puebla, ¿verdad? ¿Por qué hace usted lo que está haciendo? A veces con curiosidad, a veces de otro modo. Y Puebla es un compromiso tremendo para la Iglesia latinoamericana. En este país, el mío, donde todos pretendemos no tener historia, ¿verdad? Recordar los compromisos históricos me parece muy importante. Y hay que decir que el mismo Juan Pablo II, entonces pontífice de la Iglesia Católica, en una carta a los obispos, cuando la conclusión de la reunión del CELAM, ¿qué es lo que dijo? De la CELAM, perdón. Este documento ofrece un denso conjunto de orientaciones pastorales y doctrinales sobre cuestiones de mucha importancia. Ha de servir con sus válidos criterios de luz y estímulo permanente para el presente y el futuro de América Latina. O sea, la línea de Monseñor Romero, si ustedes la analizan, no se distingue de Medellín y Puebla. Es una aplicación de esa doctrina oficial de la Iglesia a la realidad concreta del Salvador. ¿Qué produjo políticamente esto? Porque la política se metió en la Iglesia, como ya les dije. En este país se comenzó a perseguir a la Iglesia Conciliar y a la Iglesia de Medellín desde principios de los años 70. Hay documentos de la época que lamentablemente no tengo. En el archivo de la Guardia Nacional deben haber estado en algún momento, hoy desconozco si todavía existen, donde se instruía a los soldados y a los policías a perseguir a quienes andaban con una Biblia que no fuera la de Valera en los cantones y a quienes decían la misa con pelo largo y tocaban guitarra en la iglesia. Era el símbolo de los sacerdotes conciliares, de los catequistas conciliares. O sea que la iglesia fue perseguida. Los obispos que dijeron en Puebla que la iglesia no era perseguida en El Salvador debieron haber dicho: nosotros no somos iglesia en la línea de la Iglesia Católica. Porque hacer iglesia en la línea de la Iglesia Católica era, por instrucciones militares, estar sometido a la persecución, ¿verdad? En el sitio donde uno estuviera. Por eso no es de extrañar que hubiera persecución, ataques a Monseñor Romero. Su arzobispado fue signo de contradicción, pero a quienes creemos en la palabra de Jesús, ¿qué nos va a extrañar eso? Como un sacerdote jesuita me enseñó cuando yo tenía 19 años, ya hace bastante tiempo, ya ha corrido mucha agua bajo el río, predicar la palabra de Jesús como Jesús lo hizo, tiene consecuencias políticas indiscutiblemente como las tuvo con Jesús, ¿verdad? Jesús, decían los fariseos, retaba el poder del César, ¿verdad?
aunque él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, al dar a Dios lo que es de Dios se discutía el poder del César inevitablemente. Sí, ya te había dicho que me iba a tardar más de la cuenta. Su muerte, no por casualidad, ha sido atribuida a una persona que fue agente de inteligencia. El mayor Roberto D'Aubuisson, el menor, como lo llamaba Ignacio Yacuría, fue jefe de ANSESAL, la Agencia Nacional de Seguridad Salvadoreña, que cumplía las líneas que la inteligencia norteamericana tenía para El Salvador. Si bien fue destituido en 1979, siguió actuando como tal. Lo digo porque yo era miembro de la Junta de Gobierno hasta el 3 de marzo de 1980, ¿verdad? No es casual eso. No es la obra de un loco la muerte de Monseñor Romero. Es una decisión política contra una forma de predicar la fe. El problema que tenemos ahora es que vayamos a convertir a Romero en un santo de palo, edulcorado. La palabra de Romero tiene aristas y por eso es mártir. No por quedar bien con todos, sino por no quedar bien con algunos. La peor traición que le podemos hacer es olvidar eso. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Tenemos poco tiempo ahora, el tiempo avanzó. Por eso, quien toma la palabra sea conciso. Conciso, breve, y si es una pregunta, diga claramente a quién está dirigido la pregunta. Buenos días. Yo una pregunta concisa al doctor Héctor Dada. Tomando en cuenta su experiencia, yo quisiera preguntarle si usted sabe de algún indicio de que en la muerte de Monseñor Romero tuvo participación la CIA. Contesto directamente. Mire, yo no tengo prueba de eso. Yo lo único que estoy diciendo es que la persona que ha sido acusada de dirigir intelectualmente su asesinato, y eso consta no solo en la Comisión de la Verdad, hay un juicio en Estados Unidos donde eso quedó totalmente demostrado. Terry Carl, la profesora de la Universidad de Stanford, es la que condujo la acusación, y también en las declaraciones del capitán Saravia al periódico digital El Faro. Ahí está claro que Roberto D'Aubuisson fue, yo estoy repitiendo lo que en estas cosas ha dicho, y él fue un hombre de inteligencia. ¿A qué cuerpo de inteligencia norteamericana pertenecía? Tampoco le puedo decir, porque son muchos, ¿verdad? Que se pisan los callos entre ellos, ¿verdad? Muchas veces en Estados Unidos. Y que en ese momento tenían más autonomía que en otras partes porque el gobierno de Carter quería imponer una línea de derechos humanos y lo que se imponía en América Latina era una política de violación a los derechos humanos. Y hay que decir que hay pruebas de participación, por ejemplo, de gente ligada a los cuerpos de inteligencia norteamericana que, ¿cómo se llama?, extrajo la Vicaría de la Solidaridad de Chile en esa época, en las torturas que se hicieron a personas de izquierda, muchas de ellas católicas, que también andaban en la línea conciliar bajo la conducción del cardenal Simberrique. Pero yo una prueba concreta no tengo. Estoy hablando de que yo digo que la persona que condujo el asesinato y que me parece lógica en un proceso
de decisión política, porque Monseñor denunció rápidamente las reformas sociales en guerra que plantearon los Estados Unidos y que fueron la causa de mi renuncia a la Junta de Gobierno. Quiero felicitar a todos, tanto a las ponentes como al padre de Claire y también al doctor Dada Iresi. Decirles, ¿verdad?, que me gustaría mucho que ustedes pues son un baúl de conocimientos, ¿verdad?, sobre nuestro mártir y profeta, y que sería excelente que también eso lo plasmaran en algún libro, ¿verdad? Porque veo yo que la participación se ha quedado corta, inclusive por 15 minutos. Y aquí se han hecho libros testimoniales de Monseñor Romero, pero a usted, bueno, al doctor parece que sí está en uno, ¿verdad? Pero en el caso del padre también, pues ha sido una vida dedicada a nuestra gente pobre. Y todos ustedes, ¿verdad?, decirles, más que preguntarles de todo lo que han explicado y de lo que yo he aprendido este día, es decirles pues que nosotros también, todo este auditorio que está acá, ¿verdad?, debemos de tomar conciencia también de trabajar toda esa sabiduría de Monseñor Romero, y pues a ustedes pedirles que plasmen todo ese conocimiento en un libro, ¿verdad? Pues ahora la gente está ávida de conocer a Monseñor Romero, los jóvenes, y no podemos hacerlo de otra forma. Muchas gracias. Solamente una información, todas las contribuciones en este congreso vamos a publicar en un número especial de la revista de Teología Latinoamericana, todas estas contribuciones. Y por favor, conciso para dar más gente la posibilidad. Sí, realmente esto lo mencionó el doctor Dada Iresi, también Noemí y el padre Pedro. Yo pienso pues en las comunidades eclesiales de base, en el sentido de que me parece que fueron muy perseguidas en la guerra y hoy pues todavía hay disposiciones que las afectan y les dañan. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambios ha tenido las comunidades eclesiales de base para que no vayan a ser perseguidas en la misma forma, por lo menos en este tiempo? Bueno, en este momento creo que la persecución no es física, así que le van a meter preso a uno, pero sí la exclusión. Dígame dónde están hablando de las comunidades eclesiales de base. Dígame en qué parroquia caben, qué cura, porque es otro modelo de iglesia. El modelo tradicional es el cura que manda en la comunidad eclesial de base. No, es que la iglesia es la comunidad donde el cura tendrá su aporte, pero no es aquel que manda. Pero en cualquier parroquia llega otro cura y cambia todo, porque él manda ahora. Y hay que obedecer más que amar. Antes de que conozca la realidad y por dónde hay que meterse, se meten en un culto, en un ritualismo y no en la realidad, ¿verdad? Jesús andaba en la calle, Jesús andaba curando, Jesús andaba hablando en la calle. Él no era jefe de una sinagoga, de una iglesia. Tenemos que releer el Evangelio para aplicarlo, digo yo. Entonces hay gente que lo entiende, pero hay gente, nuestra gente es muy religiosa y no quiere perder la seguridad. Entonces, ¿dónde van a ir? Y se van a bautizar los hijos, y dónde van a hacer la primera comunión, y en el colegio lo exigen. Bueno, yo estoy trabajando en el campo, no hay colegio, hay escuelas públicas, de manera que no exigen que han hecho la primera comunión, pero todavía estamos en una época y la jerarquía realmente tiene miedo. Hay un obispo que estaba en Estelí, en Nicaragua, que decía: las comunidades eclesiales de base son el cáncer en la iglesia. ¿Sí? Y hay muchos que no lo dicen, pero que lo piensan. ¿Sí? Pero se está haciendo gente de las personas.
para que la gente empiece a razonar, a pensar y a actuar por su propia cabeza, y no porque son mandados, ¿no? Con mi petición de ser conciso he asustado de tal manera que nadie quiere hablar. Nos quedan 5 minutitos más. ¿Quién quiere dar un testimonio? Buenos días. Es un gusto tenerlos aquí y escuchar un poco de su conocimiento que nos han transmitido para seguir nosotros descubriendo. Entonces mi pregunta es para cada uno de ustedes: ¿cuál es su consejo para que los jóvenes de ahora que sueñan con ser agentes de cambio en la sociedad puedan continuar con este legado que los mártires han dejado de ser diferentes, de ser agentes de cambio y soñar por su país? Voy a empezar yo. Insertarse y escuchar al pueblo. Estar atento a lo que está pasando en nuestro pueblo. Madurar de manera creciente, que seguimos siendo ciudadanos y cristianos, esa doble conciencia cada día. Yo creo que lo primero es darse cuenta que la fe se encarna en una realidad concreta. Entonces no solo hay que saber el contenido de la fe, sino la realidad en la que hay que vivir esa fe, y que no se puede vivir la fe individualmente como nos enseña San Pablo. El olvidado cuerpo místico de Cristo. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes. Y muchas gracias especialmente a estas personas que nos han compartido su testimonio alrededor de lo que vivieron con Monseñor Romero y lo que hoy están tratando de hacer para que eso no se pierda y sea un árbol frondoso, ¿verdad?, que dé sombra realmente a este pueblo.